Buenas tardes. A modo de cierre del trabajo que ustedes han venido haciendo durante estas semanas, les voy a presentar ahora un análisis comparado de los trabajos de los cuatro grupos. La intención de este análisis es agregarle a la perspectiva del actor que ustedes han venido manejando durante estas semanas, las de los otros tres que ustedes hasta ahora no conocían, para que ustedes puedan apreciar cómo, partiendo desde el mismo juego de datos iniciales, los diferentes actores pudieron llegar a modelos que guardan relación entre sí, pero que tienen puntos de diferencia, nacidos desde los sesgos particulares de cada uno de ellos. En primer lugar, una breve descripción del ambiente geográfico. Más allá de que todos ustedes lo conozcan porque han leído y han trabajado sobre él, me interesa destacar un par de puntos particulares que van a ser aquellos a los que voy a hacer referencia. En primer lugar, los actores en juego. Nosotros hemos empleado para la demostración didáctica de este método una simplificación muy grande, porque como ustedes pueden ver, además de los cuatro actores marcados en rojo, que han sido los que nosotros utilizamos, existen varios actores más, tanto regionales como extrarregionales, cuyos intereses y cuyas voluntades podrían haber sido puestos también en juego. La razón por la que nosotros simplificamos esta tarea fue por los tiempos involucrados y porque además era un ejemplo didáctico, donde la intención fue que ustedes pudiesen ver la metodología, aprenderla de manera básica y eventualmente poder aplicarla en un entorno más complejo. Dicho esto, ¿por qué tomamos estos cuatro actores y no otros? Tres de ellos tienen intereses geográficos en el área, tienen reclamos de soberanía: China, Malasia y Vietnam. En particular tomamos estos tres porque son aquellos que tienen intereses entrelazados. O sea, todos ellos reclaman los mismos espacios. Filipinas, Brunei, Taiwán reclaman otros espacios que no necesariamente coinciden en su casi totalidad con los espacios reclamados por los tres actores que nosotros seleccionamos. Y el cuarto es un actor extrarregional que nos sirve como modelo, pero que además es una potencia global, con lo cual su empleo en el análisis permite balancear una relación de poder que, si no, estaría desequilibrada notablemente a favor de China si considerásemos solamente a sus vecinos locales. Esta diferencia se marca de inmediato cuando analizamos los acuerdos internos. Los tres actores regionales priorizaron las cuestiones de soberanía y de integridad territorial, marcando claramente que su interés principal en esta cuestión pasa por la posesión de los espacios geográficos y de los recursos asociados. En tanto que las grandes potencias priorizaron los eventos relacionados con el juego global: la libertad de navegación, la seguridad del comercio. China se encuentra en una posición a modo de intersección entre ambas y marca con su acuerdo interno que toma en cuenta ambos juegos, tanto el juego local de competiciones por la soberanía como el juego global de competición con la otra potencia. Cabe destacar en la redacción de los cuatro acuerdos que han sido bien específicos. Han evitado generalizaciones, han evitado vaguedades, con lo cual da a entender que han percibido que dentro de los cuatro actores hay una coherencia interna lo suficientemente fuerte como para poder soportar un acuerdo interno bien específico. Cuando pasamos del acuerdo interno a analizar la racionalidad, todos ustedes se han basado en el mismo juego de hechos, pero han tenido la creatividad y la inteligencia como para agregar algunos intereses, particularmente en los medios de cambio, con elementos que no figuraban en el dossier de manera específica, sobre todo aquellos del ámbito económico, que eran los menos tratados en este dossier. Hubo algunos de ustedes que agregaron intereses de tono más general, como por ejemplo la soberanía, la integridad territorial, eh, aquellos que normalmente constituyen los elementos básicos de las intenciones de un actor, aquellos intereses principales de un actor, que no necesariamente estaban reflejados de manera explícita en el dossier, pero que son elementos intrínsecos de un Estado. Eh, Cabe aclarar que algunos de ustedes algunos grupos, por ejemplo Estados Unidos,
el elemento que eligieron como medio de cambio podía ser charlable, pero en tanto lo adoptasen, le diesen el valor que fuese, pero que fuese igual para todos y que fuese manejable para todos, ellos pudieron trabajar con este medio de cambio, eh, si bien le generó complicaciones a lo largo del desarrollo. Sí, cabe aclarar que cada uno de ustedes, cada uno de los grupos, vio para los demás actores y para sí mismos una cantidad de intereses bastante diferente. Y ahora nos vamos a explayar sobre eso. Al revisar las racionalidades surgen algunos puntos interesantes. En primer lugar, observen la diagonal amarilla. Esa diagonal representa cómo cada actor se vio a sí mismo. Fíjense que es bastante coherente que tanto Estados Unidos como China se asignaron bases de poder importantes. Es decir, muchos intereses menores y muchos medios de cambio, o todos los medios de cambio, de manera tal de tener recursos con los que accionar en el momento de la maniobra, lo cual es coherente con su condición de superpotencias o potencias globales. En tanto que Vietnam y Malasia se reconocieron a sí mismos una base de poder menor, es decir, que admiten ya desde el inicio de la situación que van a tener menor capacidad de acción en este escenario. Lo que cabe destacar, por un lado, que todos los actores determinaron, tanto para sí como para los demás, la totalidad de los medios de cambio. O sea, todos pensaron y previeron el poder actuar en todos los ámbitos de la cuestión. Por otro lado, hay un detalle que llama un poco la atención. Fíjense los dos cuadros que están resaltados en la columna de Estados Unidos. En ambos casos, otros actores, uno de ellos una potencia y el otro un actor menor, le asignaron a Estados Unidos racionalidades relativamente pequeñas. Fíjense que en el caso de Vietnam le asigna incluso menos intereses menores que a Vietnam y que a Malasia. O sea, en definitiva Estados Unidos aparece como que tendría menos recursos para actuar en esta situación que dos potencias locales. Eh, Tal vez podría haber sido un análisis un poco más profundo en esos casos. Piensen que los intereses menores se relacionan directamente con la base de poder, o sea, con el poder que van a poder llegar a ejercer esos actores. Y en esta cuestión, claramente, China y Estados Unidos son actores con mucho más poder que Vietnam y Malasia. Cuando hablamos de la emotividad como un factor central en la manera en que los actores van a reaccionar a los estímulos que reciban, cabe destacar esta expresión escrita en su momento por Sun Tzu. Es tan importante conocerse a sí mismo como conocer a los demás actores con los que uno interactúa. ¿A qué viene ese comentario? A lo que aparece en este cuadro. Aquí de nuevo la diagonal amarilla representa lo que cada actor vio de sí mismo. Es la autopercepción de cada uno de ellos. Ahora comparen esa autopercepción con la manera en que los demás actores los percibieron. Fíjense que prácticamente hay muy pocas diferencias. De nuevo, era lo esperable en un modelo relativamente sencillo como este, donde se basa en un juego de datos relativamente limitado. Sin embargo, así y todo, aparecieron diferencias. Más allá de eso, un detalle importante. Lo central no es que ustedes digan que un actor es halcón o palomo. Lo central es que ustedes definan de manera precisa la determinación, la aversión al riesgo y la empatía. Es la combinación de esos tres valores lo que ustedes van a tener que manejar para determinar cómo va a reaccionar o cómo va a responder a un estímulo un actor. No es el nombre lo que importa, el nombre es un ayuda a memoria, es un refresco. Lo importante, lo central, es que ustedes definan de manera precisa las tres variables: la determinación, la aversión al riesgo y la empatía. Una vez definidos los actores, nos vamos a enfocar en la trama, en las relaciones. Podrán ver en esta imagen que los cuatro actores vieron la misma trama prácticamente. Las relaciones de identificación que todos ustedes percibieron fueron las mismas. Hubo diferencias en algunas relaciones de poder, claramente no
en las que emanan de China y de Estados Unidos, que tienen poder sobre los demás. La percepción de la relación de poder entre China y Estados Unidos y entre Malasia y Vietnam fueron las que representaron más diferencias. ¿Por qué? Es razonable, porque son actores más o menos del mismo rango. Es razonable pensar, en función de la manera en que han leído los hechos, que ya sea Malasia tenga poder sobre Vietnam o Vietnam sobre Malasia. En este caso particular se dio también que todos consideraron que Estados Unidos tenía poder sobre China. O sea, todos los grupos vieron a Estados Unidos como el hegemón de esta situación. Desarrollada la trama, saltamos al paso de la política y pensamos cuáles fueron las coaliciones pretendidas, o sea, qué juego querían llegar, que eso es lo que va a implicar después las maniobras que van a realizar. Y acá de nuevo tenemos una gran similitud entre la percepción de tres actores, Malasia, Vietnam y los Estados Unidos, que en los tres casos decidieron que lo que les interesaba era lograr una alianza entre sí. En cambio, China, percibiendo la situación de manera diferente, cree que puede optar por otra solución y optar por lograr una alianza con Vietnam, alejándolo de Estados Unidos y de esa cooperación con los Estados Unidos que China también había percibido. Eso va a traer consecuencias en cómo se van a desarrollar las maniobras más adelante. Es importante el darse cuenta que, aunque han llegado prácticamente a la misma modelación del escenario, a partir de ese momento las decisiones que cada uno de los actores va a tomar van a ser independientes y van a generar situaciones diferentes a futuro. Les voy a mostrar ahora muy rápidamente un análisis del escenario en la cuestión estratégica actual y su relación con el campo de acción en el momento de la política. En general, todos han coincidido con los espacios territorio. Con esa parte del escenario no han habido mayores diferencias. Sí han habido diferencias relativamente importantes en lo que han sido los espacios foro y sobre todo los espacios mercado, pero como ya les había dicho, esa parte del juego es la que está menos desarrollada, por lo tanto era de esperarse que fuera así. Puntualmente, cuando vemos el análisis que han hecho del escenario y a futuro del campo de acción, las dos superpotencias, ya simplemente de manera gráfica pueden apreciar que hay una diferencia importante. Tal vez el análisis que hizo el grupo de China fue más detallado o fue más a fondo o marcó más el detalle de cada uno de los foros y de los espacios en los que pensaban desarrollar su maniobra y en los que representaban a sus intereses en la cuestión estratégica. La aproximación de los Estados Unidos fue tal vez un poco más general. Pueden ver además que China, en función de los cambios que propone en su racionalidad para el desarrollo de su maniobra, modifica el campo de acción respecto del escenario inicial. Se agregan algunos espacios y se eliminan otros que desaparecen, que son los que están resaltados en amarillo. Eso puede ocurrir, va a ocurrir, y es importante, sobre todo cuando ustedes van a analizar el grado de control que quieran tener de cada uno de esos espacios, que no se olviden de ninguno, porque el riesgo importante de olvidarse de un espacio es que alguien más haga algo en él con intereses que estaban ahí, que podían interesarnos y que hemos descuidado por no considerar ese espacio. Analizando ahora el escenario y el campo de acción de los dos actores de menor envergadura de esta cuestión, vemos que son relativamente más pequeños que los de las superpotencias también, lo cual es lógico, dado que como tienen menos intereses, tienen una base de poder menor, tienen un alcance menor en el cual maniobrar. Y entonces es razonable que, no siendo potencias globales, tengan un escenario de la cuestión de menor tamaño que el de las potencias mayores. De nuevo también pueden apreciar que en función de las maniobras que cada uno de estos actores decidió, se alteran entre el escenario de la cuestión actual
y el campo de acción de la política futuro los espacios en los cuales van a interactuar estos actores con sus intereses y con los intereses de los demás. Vamos a pasar ahora a hablar de la evaluación de la cuestión, en la cual uno de los puntos centrales es la congruencia entre el análisis de cada uno de los grupos y el análisis de los demás. ¿Por qué? Porque esas congruencias o incongruencias van a ser las que puedan generar riesgos u oportunidades para algunos de los actores, como vamos a ver ahora. En esta pantalla pueden ver por un lado una tabla en la cual aparecen las representaciones del predominio, la vulnerabilidad y la dominancia de la escalada de todos los actores en relación con los demás. En ella aparecen algunos puntos interesantes, como que, por ejemplo, tanto China como Estados Unidos creen que la dominancia de la escalada la tiene el otro, lo cual es una postura rara para dos autopercibidos halcones. Si bien es cierto que ambos perciben al otro también como halcón, lo cual le da un cierto viso de razonabilidad. Por otro lado, Vietnam y Malasia, ambos creen ser el que tiene la dominancia de la escalada, lo cual genera el riesgo de escalada, porque ambos están en la creencia de que pueden controlarla, lo que puede tentarlos a intentar escalar. En este caso particular se agrega un segundo problema que genera un riesgo importante, y es que hay una incongruencia. Vietnam cree estar cooperando con Malasia, en tanto que Malasia está convencido de que compite con Vietnam. Eso genera una situación de debilidad potencial para Vietnam, agravada por el hecho de que ambos tienen relativamente el mismo poder, con una muy pequeña diferencia que hace o que hizo que algunos actores lo percibieran en un sentido y otros en el otro, pero a la vez ambos creen tener la dominancia de la escalada, lo cual habilitaría a que Malasia iniciase una escalada respecto de Vietnam, dado que cree poder controlarla y sabe que está compitiendo, en tanto que Malasia podría haberse sorprendido por esa movida de parte de otro actor con el cual cree estar cooperando. Otra incongruencia se da entre Vietnam y los Estados Unidos, aunque en este caso podríamos argumentar que dada la diferencia de poder entre Vietnam y Estados Unidos y el hecho de que Estados Unidos sea quien tiene la dominancia de la escalada, esa diferencia podría no llegar a ser grave. En esta situación en particular se da además que esas dos incongruencias se resolverían con las maniobras que tanto Malasia como Vietnam pretenden hacer a futuro. Malasia pretende buscar una alianza con Vietnam y Vietnam pretende buscar una cooperación con Estados Unidos, con lo cual se resolverían esas incongruencias a futuro. En este caso podríamos decir, no sé si por azar, pero por una cuestión afortunada. En cambio, a futuro se genera una potencial nueva situación de riesgo o de oportunidad, depende de dónde lo perciban, porque China aspira a una maniobra cooperativa con Vietnam, en tanto que Vietnam va a procurar sostener su competencia con China para conformar una alianza con Estados Unidos y Malasia. ¿Cuál va a ser la situación? ¿China puede encontrarse en riesgo? Sí, aunque sea un país con mucho más poder que Vietnam. Eh, Puede ocurrir, como posee la dominancia de la escalada y posee mucho más poder y posee poder sobre Vietnam, que lo fuerce a una cooperación. Pero esa cooperación va a ser siempre forzada y por lo tanto probablemente sea débil si es que la logra. Con lo cual, la situación de esa alianza pretendida por China a futuro se ve en principio como poco sostenible. Cuando avanzamos hacia las políticas y vemos cómo las enunciaron los cuatro actores, en general los enunciados han sido bastante similares, con algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo que Estados Unidos no cita cuál es la coalición a la que aspira, ni el grado de control de los espacios a los que aspira, cosa que sí hacen los demás actores. Todos hicieron una muy buena redacción, que es claramente comprensible en lenguaje llano. Recuerden que esta política ustedes no se la van a dar por escrito a nadie, pero sí
va a ser la base de sus maniobras, va a ser la intención que va a subyacer detrás de sus maniobras. Eh, Sería, para llevarlo al nivel de planeamiento, el equivalente del concepto general de la operación que ustedes van a pretender hacer. Con lo cual es importante poder traducirlo en palabras para ustedes asegurarse que es comprensible para el otro como eventual núcleo del mensaje a transmitir, y para estar seguros de que lo pueden conjugar en una maniobra realizable, que pueda representar esa política que ustedes están intentando ejecutar. También cabe destacar que 3 de los 4 grupos, a excepción de China, destacaron dentro de la política el porqué de esa política, el acuerdo interno, lo cual, si bien no es obligatorio, da la impresión de ser un recurso interesante, porque precisamente refrenda eso que yo les decía recién, de la necesidad de que esa política sea traducible a lenguaje llano, a terminología comprensible y a una expresión directamente orientada a los propios objetivos que pueda ser fácilmente volcable en un mensaje para orientar la maniobra. Y acá finalmente, cuando entramos en los esfuerzos, en la ejecución de la maniobra, no me voy a detallar o a explayar en cada uno de los diferentes esfuerzos que fueron haciendo. Todos los grupos trabajaron sus esfuerzos de manera muy coherente y muy razonable para maximizar el uso de sus recursos. Sí me quiero explayar en un recurso en particular, que es el medio de cambio militar. Es el métier de nuestra profesión. Y es importante que ustedes entiendan que ese medio de cambio, que son ustedes, puede ser usado tanto para expresar el poder como para directamente dar base al empleo del recurso de la fuerza. Y que ese recurso les va a permitir a sus estados-nación, que ustedes le van a permitir a su estado-nación, a la República Argentina, cumplir con diferentes objetivos, ser recurso para diferentes objetivos, ser apuntado a diferentes objetivos, no solo del ámbito militar, como vamos a ver más adelante. La fuerza militar o el poder que representa el medio de cambio militar puede usarse en el ámbito económico y puede usarse en el ámbito político también. La, eh, los viajes de la fragata Libertad no son solo una expresión de poder militar en el ámbito militar, son una expresión de poder militar en el ámbito político, para poner un ejemplo que todos ustedes conocen y manejan. En ese sentido, tal vez esta tabla sea un poco tautológica, porque lo que apunta a mostrarles es que en las 4 etapas del método de análisis estratégico, cada una de las distintas capacidades militares de las que disponemos puede estar orientada a cumplir funciones en cada una de las etapas de todo el análisis estratégico. O sea, no hay momento y no hay circunstancia en el cual se le pueda dejar de dar uso al poder militar, en tanto se lo emplee de manera creativa, y más aún en los contextos actuales donde el empleo del poder militar se extiende mucho más allá de las acciones exclusivamente de guerra o de las acciones de crisis, en circunstancias en las que las operaciones de zona gris son una realidad, las operaciones de guerra híbrida son una realidad a nivel global. El empleo de las fuerzas militares no es ajeno a ninguna etapa del proceso de creación estratégica. Como les dije antes, el recurso del medio de cambio del instrumento militar puede ser empleado contra cualquier objetivo, tanto internos como externos, tanto en configuración de ejercicio de poder como de fuerza. Es un recurso al cual se puede acudir y al cual ustedes como profesionales
del uso del instrumento militar deben ser capaces de asesorar a sus niveles políticos de que ustedes pueden ser empleados en más de una configuración y como recurso propio en más de una circunstancia y contra más de, contra más de un objetivo, contra prácticamente cualquier objetivo. A modo de ejemplo muy breve pueden ver acá la cantidad de operaciones diferentes que tiene capacidad de hacer una fuerza, en particular una fuerza naval, para apoyar objetivos de los propios intereses nacionales. Como les dije antes, estos objetivos no se limitan exclusivamente al tiempo de guerra. Pueden ser utilizados los recursos del instrumento militar para operaciones contra objetivos de otros actores o para reforzar objetivos propios, tanto en tiempo de paz como en situaciones de crisis, que cada vez son más y más abundantes. A modo de cierre, los invito a no tirar el libro, los invito a releerlo, retomarlo, repensarlo, no tanto en lo que hace a los capítulos finales que hablan específicamente de los detalles metodológicos, sino la sección inicial que habla un poco de la filosofía detrás del método, del porqué del pensamiento estratégico y del análisis estratégico, del por qué el pensamiento estratégico es tan distinto o debe ser tan distinto del pensamiento táctico que ustedes han venido ejerciendo hasta ahora y que para ustedes ha sido el común de sus carreras. Los invito a seguir reflexionando, los invito a seguir pensando para crecer como profesionales y como personas y para convertirse en eventuales mejores asesores del nivel político, que es algo a lo que ustedes van a tener que llegar cuando estén en los niveles superiores de la conducción. Les agradezco mucho por su atención y por el esfuerzo desarrollado durante todas estas semanas de clase y de desarrollo de la materia, que sé que han sido cansadores y que han sido complicadas. Muchas gracias.